Venga, pues pasamos a la siguiente posición, que es una moción presentada por el Grupo Si se puede, Mairena, compañeros de corporación, con número de registro 5.699, por el laicismo de la institución municipal. ¿La va a defender? Señora San Martín. Bueno, antes de leer la moción, que es corta, me parece importante hacer algunas aclaraciones conceptuales porque existe bastante confusión al respecto. El laicismo es una propuesta filosófico-política hija de la Ilustración y consustancial al régimen de derechos fundamentales y de libertades públicas de los estados democráticos actuales. Esta propuesta consiste en organizar la sociedad aconfesionalmente, independiente de cualquier confesión religiosa. No tiene ningún sentido contrario a la religión, lo que permite que haya muchos creyentes de diferentes confesiones que son defensores del laicismo. No equivale en absoluto al ateísmo, ni tampoco al anticlericalismo. Quienes piensan así están muy mal informados. Incluso hay muchas personas que dicen defender el laicismo y no saben lo que esto significa. Eso también hay que reconocerlo. El laicismo defiende, pues, la laicidad de la organización social del Estado, que es equivalente a su aconfesionalidad. Laicismo, laicidad y aconfesionalidad tienen el mismo significado y quienes introducen divergencias semánticas entre estos términos lo hacen interesadamente para atribuirle al laicismo una carga negativa que no tiene. El término laico, que en griego significa popular, se usa por primera vez en contextos cristianos, en referencia a lo secular. Y es precisamente el proceso de secularización de lo público, su independencia de lo eclesiástico, un rasgo distintivo de los regímenes democráticos parlamentarios frente a los absolutistas o autoritarios. La laicidad es un ideal de concordia, de fraternidad, que pretende superar los diferentes particularismos culturales o religiosos y hacerlos compatibles sin perder las referencias ético-políticas que nos unen. Se basa en el respeto de los derechos humanos y en la confianza de que es posible establecer unas bases éticas comunes sobre las que cimentar la paz, la justicia y la ausencia de todo tipo de discriminación. La laicidad del Estado no es un acuerdo entre partes, es un acto de constitución originario de la esfera pública en el Estado democrático. Es la condición que posibilita que todas las personas puedan vivir sobre la base de unos principios éticos compartidos sin tener que renunciar a sus creencias particulares. Y por ello es la única base posible con visos de universalidad, de un proyecto ético común. La laicidad es un régimen social de convivencia fundamentado en tres pilares. La libertad de conciencia, uno, que significa que la religión es libre, pero solo compromete a los creyentes, y que el ateísmo es libre, pero solo compromete a los ateos. Segundo, la igualdad de derechos, que impide todo privilegio público de la religión o del ateísmo. 3. La universalidad de la acción pública, esto es, sin discriminación de ningún tipo. El laicismo compromete a todas las personas que integran una comunidad, ya sean creyentes de una u otra confesión, agnósticas o ateas. Y paso a leer la lección. La laicidad es una seña de identidad consustancial con la soberanía del poder civil, la libertad individual y la democracia. Cada persona es titular del derecho a la libertad ideológica y a sus propias convicciones y creencias. Por ello, el ejercicio de la libertad de pensamiento y de conciencia tiene una enorme trascendencia pública. Ello exige una política que proporcione garantías y regule su ejercicio de forma constitucionalmente adecuada, dentro de la neutralidad que al Estado y a sus instituciones se le debe exigir y, por supuesto, en el ámbito municipal. Los artículos 14 y 16 de la actual Constitución española establecen respectivamente que los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer ninguna discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, y ninguna confesión tendrá carácter estatal.
Estos artículos de nuestra Constitución se incluyen en el título 1, capítulo 2, sección primera, dedicada a los derechos fundamentales y libertades públicas. El artículo 53 del capítulo 4 de ese mismo título señala que los derechos y libertades reconocidos en el capítulo 2 del presente título vinculan a todos los poderes públicos. En base a estos mandatos constitucionales, el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe se propone como objetivo democrático fomentar la libertad de conciencia y la independencia de esta institución del Estado de cualquier confesión religiosa o ideología particular. Por respeto a la pluralidad de ideologías, convicciones y creencias del conjunto de la ciudadanía de este municipio, y es por ello que acuerda, primero, los miembros de la corporación local y el personal al servicio de la Administración municipal no mostrarán. Primero, los miembros de la corporación local y el personal al servicio de la Administración municipal no mostrarán en el ejercicio de su cargo o de sus funciones ningún gesto de sumisión o veneración de personas o imágenes religiosas, ni participarán en función de su cargo en manifestaciones religiosas. Su participación a título personal implicará la no exhibición de distintivos o tratamientos propios de su cargo. Segundo, en los edificios y espacios de titularidad pública que dependan de este ayuntamiento no existirá simbología religiosa, salvo aquella que signifique un bien del patrimonio histórico reconocido en la forma establecida por la legislación en dicha materia. Igualmente, no se cederán dichos edificios o espacios para la celebración de actos religiosos. Tercero, el ayuntamiento, para la finalidad de colegios electorales, facilitará locales libres de simbología religiosa o de otra naturaleza ideológica, garantizando su neutralidad en el ejercicio democrático de votar. Cuarto, adherirse a la red de municipios por el laicismo impulsada por la organización Europa Laica, conformada por aquellos que han aprobado mociones por el laicismo de la institución municipal. Ya está. Muchísimas gracias, señora San Martín. Señora Izquierdo, Grupo Izquierda Unida. Bueno, muy brevemente. El apartado 3 del artículo 16 de la Constitución vigente en el Estado de España dice que ninguna confesión tendrá carácter estatal. En base a esta Constitución, que a unos gustará más y a otros menos, pero que ahora mismo es la que tenemos, deberíamos de separar política y religión. Es una cuestión en la que todos los grupos políticos deberíamos de estar de acuerdo, porque esta separación en realidad sería enriquecedora para cualquier persona en estas dos dimensiones vitales e importantes. La situación en Andalucía es peculiar y aquí no se viven con la misma intensidad las manifestaciones religiosas que a lo mejor en otras comunidades autónomas. Recuerdo haber asistido a una conferencia de un profesor de Derecho Civil en la Universidad de Córdoba, Antonio Manuel Rodríguez, en la que él en sus investigaciones decía que esto provenía pues de la época de los moriscos, de la numerosa conversión de personas al cristianismo en aquella época, y el hecho de que no era solamente importante ser católico o ser cristiano, sino también que se viera que eras católico, que se manifestara y que la gente se lo creyera, o sea, que las autoridades se lo creyeran, porque de eso dependía tu vida. Yo creo que un poco de esto puede venir, o él expresaba que un poco de esto viene la forma especial en que en Andalucía se viven las manifestaciones religiosas. Entonces, también decir que entiendo que la situación que tenemos en nuestra comunidad, en este sentido, es bastante diferente a la que se da en otras comunidades. La laicidad ha brillado por su ausencia en España a lo largo de nuestra historia, y esto está acentuado, como digo, en nuestra comunidad. Pero creo que por salubridad democrática debemos ir encaminándonos, como ha dicho antes la compañera, a un Estado laico, igualitario y civilizado. A mí en particular, aunque personalmente no es mi estilo ni forma parte de mis expresiones, el lugar privilegiado que ocupan en el Código Penal español los delitos, por ejemplo, contra los sentimientos religiosos, me parecen realmente un anacronismo que un Estado que se pretende moderno no puede permitirse. Está bien garantizar la libertad de conciencia y de confesión. El Estado está obligado a eso. Pero criminalizar la libre manifestación o de expresión de cualquier persona, como hemos visto el caso del joven aceitunero,
que hizo un montaje con su cara y la cara del Cristo, o la llamada procesión del coño insumiso, o el reciente tuit del actor Willy Toledo, que lo compartiremos o no, nos parecerá mejor o no. A mí particularmente no me gusta nada, pero de ahí a que se lleve a los tribunales como un delito contra los sentimientos religiosos, la verdad que me parece una exageración. Todo esto, bajo mi punto de vista, son anacronismos que heredamos de otros momentos de nuestra historia y que, insisto, cualquier Estado moderno debe de ir modificando y ir encaminando nuestra meta a llegar a ser pues un Estado laico, y dejando claro lo que significa laico, que ya lo ha dejado bastante claro la señora San Martín. Y bueno, desde el Ayuntamiento pues debemos hacer lo que esté en nuestra mano para que esto sea así. Esto no quita que se colabore con las hermandades y asociaciones religiosas, igual que se hace con distintas asociaciones, en el marco en que este Pleno pues decida en libertad de su democracia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Izquierdo. Señora Tola, Grupo Ciudadanos. Buenas tardes a todos. Yo suelo preparar mis intervenciones, no me gusta quizás pues no sé por qué, no me gusta dejar las cosas al albur, me gusta prepararlas, ¿no? Pero es que hoy, a medida que he ido escuchándoles, mi aportación a esta moción ha ido también creciendo. Primero, oigo defender la moción anterior por cuadruplicado, y lo primero que me sale, ya una mujer de mis años y una mujer de fe, es Dios de mi vida. Por cuatro veces, sin recordar que, atendiendo a su moción, yo como concejal no puedo hacer ningún tipo de alusión a mis creencias religiosas. Por otra parte, se llega a un acuerdo en el que, independientemente de la longitud del texto de cada una de las mociones presentadas por los distintos grupos municipales, intentemos resumirlas un poco para no llevar a los presentes a un estado quizá incluso a veces de somnolencia, incluso leyéndola cualquiera de nosotros. No me refiero en esto a ustedes. Y no solo ustedes no la resumen, sino que además se permiten el lujo de llamarnos a todos incultos, a ellos y a nosotros, por no saber la diferencia entre laico, ateo, agnóstico o creyente. Y aumentamos el texto de la moción en varios párrafos más, mediante el cual ustedes, en un acto de generosidad absoluta, nos informan a los demás de cuáles son las diferencias entre cada uno de esos términos. Nosotros defendemos el laicismo. Lo que no defenderemos jamás es el intervencionismo. En alguna ocasión, recuerdo algún acto de los primeros, una vez que habíamos empezado a formar parte, habíamos prometido nuestro acta de concejal y empezábamos a asistir a los primeros actos de algunas asociaciones y clubes deportivos de Mairena, les oí decirse de unos a otros, ¿no? Pues nosotros nos caracteriza la rebeldía. Me parece bien. Hay que ser rebelde frente a algunas cosas. Yo, que soy fundamentalmente tímida a la hora de expresar lo más íntimo de mí, que es si soy o no soy creyente, hoy voy a mostrar mi rebeldía y, como concejal de Mairena, voy a mostrar algo que llevo siempre al cuello y que nadie ha visto, que es una medalla del Perpetuo Socorro. No, se lo agradezco, no. Bien. Leyendo su moción, realmente pensando que podía existir la posibilidad de que en este ayuntamiento se mantuvieran símbolos religiosos de manera institucional y que pudiéramos ver pues crucifijos en el despacho del alcalde o en el salón del pleno o vete tú a saber dónde, esta mañana me he permitido el lujo de pasearme por algunas zonas, las más representativas, no por todas, y después les explicaré por qué. Me he paseado por aquí, por el salón de plenos, que yo creo que es el sitio donde
mejor se representa lo que entendemos por democracia, donde la ciudadanía y la democracia se dan la mano. Y aquí lo que veo son unas banderas que nos identifican como ciudadanos, un retrato de nuestro jefe del Estado, un ejemplar de la Constitución en un atril adornado por el escudo de España y en aquel rinconcito pues un cuadro hecho con teselas del escudo de Mairena. Digo, bueno, pues si aquí no hay ningún símbolo religioso, voy a dar un pasito más, voy a acercarme a la alcaldía. Y pidiéndole permiso al señor alcalde, entro en su despacho para tomar nota de todos aquellos símbolos religiosos colgados por las paredes. Y lo único que veo es una imagen de San Antonio, eso sí, en la mesa personal, un regalo de un amigo de don Antonio Conde, acompañado por el Quijote, lo cual le da un poquito más de laicismo. Sobre el archivador, en la zona de Pilar, pues un angelito hecho de papel maché, algo personal, no sé si un regalo de alguna de sus nietas, y frente a la mesa de trabajo de David, una acuarela del Callejón de la Inquisición. No veo nada más. Intento, y agradezco que me lo permitan, barnizar mi intervención con un poco de humor. Porque si nos lo tomamos en serio, lo que ustedes proponen es muy grave. Más en el fondo que en la forma. En la seguridad de que ningún símbolo religioso que incumpla el principio de laicidad en nuestra institución adorna ninguna otra estancia, decido terminar mis pesquisas. Pues lo que sí tenemos meridianamente claro es que no vamos a fiscalizar, como si de las checas rusas se tratara, los símbolos que a nivel particular tienen o no en sus lugares de trabajo quienes forman este ayuntamiento. Porque creemos firmemente en la libertad individual de las personas y aborrecemos cualquier medida liberticida como la que ustedes presentan. Nuestro respeto hacia las personas y su libertad para decidir qué parámetros laicos o no dirigen su vida y cómo lo expresan es absoluto. Es curioso, recordando sobre este tema, cómo de todos los concejales que componemos este pleno, solo he oído en su grupo municipal reconocer públicamente algo que, si bien, gracias a Dios, es posible, reconocer las creencias personales, sinceramente no interesa a nadie, entre otras cosas porque el pleno es aconfesional. Pero dicho esto, flaco favor hacen aquellos que reconocieron ser cristianos en este pleno a sus correligionarios. Con esta persecución que desde todo punto de vista es inadmisible. Son capaces de justificar, y estoy recordando, con su propia fe, un voto en contra cuando se plantea un agradecimiento público a la labor de un cura párroco, no lo olvidemos. Son el colmo del absurdo y de la incongruencia llevados a nivel de propaganda. Su interés obsesivo por dirigir la vida de la gente, interviniendo en todo aquello que no pasa por su aro ideológico, es simplemente deleznable. Ustedes hablan de diálogo, de consenso, de democracia, todo esto, Concha. Sí, no, es que está visto que uno tiene que dejar aquí las cosas muy claras. Y tal como ustedes han hecho antes, ahora me lo van a permitir a mí. Ustedes hablan de diálogo, de consenso, de democracia, pero de nuevo parecen desconocer su significado, tanto como la señora Colau, o bien desconoce los inicios del fascismo, o bien que el almirante Cervera que bombardea Málaga en el 37 era un barco y no una persona de carne y hueso. ¿Sería tan intensa su lucha por esta limpieza de imagen si no se tratara de la libertad de los trabajadores cristianos para acompañar su quehacer diario de una imagen de, por ejemplo, su Virgen? Definitivamente no.
¿Cómo compaginan esta moción con las declaraciones de su lideresa, la señora Irene Montero, cuando asegura que la decisión del tribunal... Voy a beber un poquito de agua, me lo permiten, ¿no? Es que es largo el texto. Repito, ¿cómo compaginan esta moción con las declaraciones de su lideresa, la señora Irene Montero, cuando asegura que la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que considera legal la prohibición del uso del velo a una trabajadora musulmana en su lugar de trabajo, facilita que los empresarios puedan discriminar por razones de religión o de género a la mujer? Y termina en sus comentarios mostrando, por último, su oposición a las soluciones prohibitivas. De verdad, hay que enviarles la videoacta, el videoacta de esta sesión, porque no debe dar crédito. Soluciones prohibitivas, no para el uso de elementos identificativos, por ejemplo, del Islam. Soluciones prohibitivas, sí, para el uso de elementos identificativos del cristianismo. Soluciones prohibitivas, no para el uso del velo, por ejemplo. Soluciones prohibitivas, sí, para una estampa enmarcada de la Virgen del Rocío, por ejemplo. ¿Qué van a hacer para cumplir esta moción? ¿Van a revisar los cuellos de todos los trabajadores del ayuntamiento, comprobando si portan o no una medalla o una cruz? ¿No se dan cuenta del absurdo? ¿No se dan cuenta del absurdo de su moción? De verdad que no creíamos sinceramente que llegara el momento de tener que defender en esta salón de pleno el derecho a la libertad. Le agradezco la oportunidad de hacerlo. Quizá yo no vuelva a tener una situación como esta, en la que mi voz se escuche para defender la libertad de la gente. Yo les animo de verdad a que den un paseo por las distintas estancias del ayuntamiento, comprueben, por favor, que se cumple el principio de laicidad y dejen a las personas que lo componen vivir su vida acorde a sus más íntimos sentimientos, ya sean ateos o no. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias. Venga, por favor, compañeros, y al público, como siempre. Ahora tiene la palabra, perdón, el señor Tanno. Gracias, señor alcalde. Señora Tola, lo hemos visto en las dos mociones que presentan aquí ustedes hoy. El principal problema es que a ustedes no les gusta la libertad. A ustedes no les gusta que los hombres sean libres. Ay, mío, gracias. Ustedes quieren decidir qué vemos en el teatro, qué música tenemos que escuchar, qué es lo que vemos en el cine, qué podemos ver en la televisión, y si tenemos que ir o no tenemos que ir a actos religiosos. Porque en el fondo ustedes son totalitarios. En el fondo y en las formas. Absolutamente totalitarios. Mire, el artículo 16 de la Constitución española dice que se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Dice también que nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencia. Y, por último, que ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Eso es lo que dice la Constitución española en su título primero, en su título fundamental, en el que usted hablaba antes. Lo que pasa es que ustedes solo cuentan lo que les interesa. Y estando muy de acuerdo con la señora Tola, España no es un Estado laico, no lo define ninguna ley así. Es que no podemos entrar en el discurso de estos señores. Mire, aquí lo que se pretende es una dictadura del agnosticismo. Aquí lo que se pretende es expulsar del ámbito de la política, de lo público, todo lo religioso. Y si me apuran a ustedes,
todo lo católico. Un Estado aconfesional no puede convertirse en un Estado anticonfesional y, si me apuran ustedes, en un Estado anticatólico. Ustedes son fundamentalistas laicistas, intolerantes y poco respetuosos con los creyentes. Solo me tengo que fijar en el comportamiento de cientos de compañeros de ustedes en plataformas populares como las suyas o en mareas en toda España. Son enormemente irrespetuosos con los creyentes católicos. Su líder, el señor Iglesias, que ya es mala suerte llamarse Iglesia, felicita a los musulmanes cuando llega el Ramadán. No felicita a los católicos cuando llega la Cuaresma o la Pascua de Resurrección. Porque ustedes son intolerantes y, sobre todo, enormemente anticatólicos. Mire, la legislación española ampara el uso de símbolos religiosos y especialmente la cruz en lugares públicos. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón desestimó la reclamación de que un crucifijo ubicado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Zaragoza fuera retirado, sentenciando que la neutralidad e imparcialidad del Estado exigida por el artículo 16 no es forma alguna incompatible con la presencia de símbolos religiosos en lugares públicos, que como el presente no son sino expresión de la historia y la cultura de nuestro país. Pero es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que tanto les gusta a ustedes, dice que el símbolo de la cruz constituye un símbolo del Estado, parte de su historia cultural e identidad nacional y representa los valores de la sociedad civil, basada en los principios de igualdad, libertad y tolerancia. Porque la cultura greco-romana de la que somos descendientes es la cultura de la libertad, de la democracia y en la que hoy nos tenemos. ¿Por qué los países de amplia presencia cristiana y de cultura cristiana son los países más libres del mundo? Háganselo estudiar. Háganse estudiar por qué. Porque esos países, los que tienen una alta influencia cristiana, son los países con más libertades y con más derechos del mundo. Mire, la libertad religiosa no puede reducirse al ámbito privado. Es más, en un Estado social y democrático de derecho, como en el nuestro, la protección y promoción de este derecho es un deber de todos. Y todo poder público lo debería fomentar. Lo que ustedes pretenden es que perdamos nuestras identidades, más allá de nuestras creencias. Porque yo soy creyente, pero no por toda la corporación tiene por qué ser creyente. Pero esta corporación lo que no puede perder es ni su identidad ni su historia. Este municipio parece que se crea en 1639. Ya existían hermandades antes de 1639 en este territorio. Por tanto, forman parte de nuestra historia, de nuestro sentido de entender la vida. Pero ustedes, insisto, solo tienen un pensamiento, el suyo, y le quieren imponer a toda la sociedad su forma de pensar. Son absolutamente intolerantes. Intolerantes. Son ustedes los que permanentemente ponen en duda subvenciones, ayudas a entidades de carácter religioso. Por cierto, algunas de ellas, o la gran mayoría de ellas, prestan un enorme trabajo a la sociedad civil más necesitada. Pero ustedes prefieren imponer sus criterios a imponer el sentido común. Insisto, lo decía al principio, ustedes no creen en la libertad y por eso proponen mociones como las que han presentado en este día. Y hablando de libertad, no me gustaría dejar de hablar en este pleno sin acordarme de las 30 personas asesinadas en Nicaragua por defender la libertad y sus derechos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Tarnó.
Venga. Señor León. Sí, muchas gracias. Bueno, pues, señora San Martín, señoras de Si se puede, yo creo que han presentado muy bien las nociones de laicismo, las nociones de agnosticismo, de ateísmo, de cristianismo o de otro tipo de religiones. Y filosóficamente lo han presentado bastante bien. Y nos vamos a la realidad y leemos las propuestas que hacen en su moción para que este pleno acuerde y perdemos de vista toda esa filosofía en la que han hablado de libertad, en la que han hablado de pluriculturalidad, en la que han hablado de democracia, etcétera. Al final, resulta que es que lo que tenemos que hacer es empezar a excluir del círculo social que se llama pueblo a determinados grupos al final de lo que se trata es de excluir a ese conjunto de personas que se llama pueblo de determinados grupos, en función, evidentemente, de quien proponga que se elimine esos grupos. Ya lo dije yo hace pocos plenos, creo que 1 o 2, la democracia significa muchas veces no estar de acuerdo con lo que te toca vivir, porque a otros sí les parece que está bien. En democracia está lo que te gusta y lo que no te gusta. Y la libertad no significa que tengamos que excluir, al revés, lo que tenemos que incluir. Yo iba a empezar de otra manera, pero les voy a leer una cosita que he buscado, porque en primavera del 17, en junio del 17, José María González, Kichi, le dio una medalla a la Virgen de Cádiz y se armó, sí, a la Virgen, perdón, y se armó un revuelo muy grande porque, claro, era de Podemos. ¿Cómo va a darle una medalla? Perdone un momento, señor León. Perdone usted, ¿es que se está usted ahí comiendo un tomate o algo así? Entonces, sí, se la ha comido usted. Entonces, le rogaría que si va a seguir usted merendando, considere que estamos ante una sesión plenaria. Tiene la suficiente seriedad y rigurosidad que sí, que entiendo que usted tenga que tomar eso, pero entiendo usted que por decoro y también por el público tengamos que tomar también un poco de respeto a las circunstancias, ¿vale? Muchísimas gracias. Señor León. Entonces, el Kichi le da una medalla a la Virgen del Rosario y Pablo Iglesias tuvo que salir a defenderlo porque era de su grupo. Y lo defendió diciendo que es que lo había hecho de una manera muy laica. Evidentemente, esta frase la sacan los periodistas y digamos que resume un poco un sentir más bien socarrón. Pero seguimos leyendo los subtítulos y Pablo Iglesias exponía que es una muestra de respeto a los sentimientos, a las tradiciones populares y que evidentemente no solo él como representante, sino todos los militantes y simpatizantes de Podemos respetaban esas tradiciones arraigadas. Entonces, una vez que me di cuenta de esto, empiezo. El ayuntamiento es una institución. No podemos olvidar que el ayuntamiento es una institución que representa a todas las personas que viven en este pueblo, a todas, sin discriminar por razón de sexo, de raza, de religión, etcétera, tal y como marca la Constitución. Y exactamente igual que el ayuntamiento invita a todas las instituciones que conforman este tejido social, es invitado por todas esas instituciones. Invitan al alcalde como su representante e invitan a todos los grupos municipales que tienen representación en el pleno de la corporación, como es debido, porque todos somos representantes de esta institución, el alcalde en su rango máximo como representante y nosotros, los grupos, como representantes de aquellos que nos votaron. Fíjese usted, si hay libertad en este ámbito, que aunque invitan a su grupo va o no va si cada uno de ustedes quieren. Pero el grupo es invitado y como tal, porque entendiendo que representan al pueblo de Mairena, pues recibe esa invitación.
No son los concejales los que van a los actos, no son los concejales los que se dan golpe en el pecho. Es la institución del ayuntamiento y sus representantes votados democráticamente. ¿Ustedes se imaginan un ayuntamiento como el de Mairena que dejara de asistir a los actos de su patrón, San Ildefonso? Tradición. Es que San Ildefonso es el patrón de este pueblo y todos los pueblos de España tienen un patrón o una patrona y todos los pueblos de España hacen actividades en honor a su patrón o su patrona y entre ellas las religiosas. ¿Ustedes se imaginan que el Ayuntamiento de Mairena dejara de asistir a los actos del patrón que está representando? O el de Zaragoza, yo no me voy a poner en el de manera. ¿Ustedes se imaginan que el alcalde de Zaragoza no fuera a los actos que festejan el Día del Pilar? Vestido además como tradicionalmente se viste en la Virgen del Pilar. ¿Ustedes se imaginan que el Kichi dejara de ir al carnaval porque puede no respetar la pluralidad de otras personas? Claro. ¿Por qué la religión sí y el carnaval no? No, claro. No, pero tampoco habla de que los sentimientos religiosos no puedan ser expuestos. Tampoco habla de que las instituciones no deban representar a todos los ámbitos de su municipio o de su comunidad autónoma o de su país. Es que nosotros estamos formados por algo más que postulado y que teoría filosófica. Es que usted acaba de decir, Dios mío, y pues, entonces tarjeta amarilla, claro. Yo, desgraciadamente, la misma tarjeta amarilla que tengo yo, porque le he jurado a mi alcalde, es una cosa, y yo no debo jurar, yo debo prometer. Es que es muy difícil lidiar estas cosas cuando empezamos a mezclar libertad, democracia, cultura, tradición y religión. Yo estoy dispuesto a seguir como representante de mi grupo político a ir a los actos religiosos a los que se me invite. San Ildefonso, Rocío, Rosario, la iglesia del Shalom, que también tenemos que ir. Aquí no hay ninguna agrupación religiosa musulmana, pero si la hubiera, tendríamos también que ir. Es decir, nosotros vamos representando a nuestro ayuntamiento allá donde se nos invita y allá donde se nos requiere como representante. Si usted empieza a quebrar esa representación, está quebrando algo fundamental, que es la democracia que un día nos hizo poder acceder a estos puestos. Pero es que poco a poco, y por eso he puesto de ejemplo el Carnaval de Cádiz, es que poco a poco tendremos que ir delimitando a qué podemos ir y a qué no. Y entonces llega una cosa muy dura, que es la dictadura. Es que no hay libertad más buena que la libertad que molesta, porque esa es la libertad que realmente es cierta. Es la libertad de poder hacer dentro del respeto a todos los demás lo que uno quiera y sienta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, León. Bueno, empezamos la segunda turno. Señora Izquierdo, ¿quiere intervenir? No. Señora Tola, ¿quiere intervenir? No. Señor Vasco. Gracias, señor alcalde. Yo no me atrevo a poner ni a quitar una coma a lo que ha dicho la señora Tola. Me parece, por lo menos a mi juicio, ha sido una intervención muy lúcida y me atrevo a calificarla como brillante. Por lo menos coincide al 100% con lo que yo digo. Pero abusando de todos, de mi grupo el primero, sí que me gustaría hacer una precisión a título personal, no como portavoz del grupo, no como concejal de este ayuntamiento, o quizás sí, solo como concejal del ayuntamiento, independientemente del grupo político. Mi aconfesionalidad se puso de manifiesto el primer día, cuando yo prometí la Constitución, acatar la Constitución. Yo no juré, yo fui y dije que prometía. Tanto las juntas directivas de las hermandades, las juntas de gobierno, perdón, de las hermandades, como los párrocos, los dos párrocos que hay en Mairena, conocen perfectamente, como digo, mi aconfesionalidad. Yo formo parte de las funciones principales cuando voy, o de las procesiones, pero yo no me presigno, yo no rezo las oraciones,
simplemente participo con ellos. Pero como decía, a título personal, les voy a pedir que me permitan la libertad de participar con mis vecinos en actos que para ellos son importantes. Y para mí también lo son. No lo permiten. No me permiten como concejal participar, porque es que el primer punto dice: los miembros de la corporación local y el personal al servicio de la administración municipal no mostrarán ni participarán en función de su cargo en manifestaciones religiosas. Su participación en título personal implicará la no exhibición de distintivos, tratamiento por su cargo. Bueno, cuando también ustedes, aunque muchas veces han dicho que no, que representan a quienes les votaron, los demás permítanos que entendamos que representamos a todos los ciudadanos, porque los 21 representamos a todos los ciudadanos, al menos formalmente es así funcionan las democracias representativas. Lo hacemos en nombre de creyentes, de no creyentes, de cristianos, de católicos, que es una parte de los cristianos, de musulmanes, de laicos, confesos, de agnósticos, en definitiva. Yo lo que le pido es, insisto, a título individual, déjenos en paz. Déjenos que participemos en lo que nos parezca bien. Déjenos que como concejales formemos parte del día más importante del año para muchos maireneros. Déjenos ir en septiembre, déjenos ir en octubre, déjenos ir en mayo, déjenos participar en el Rocío, déjenos participar de actos que son importantes para los ciudadanos y que por lo menos para mí, porque insisto, hablo a título personal, son importantes también como concejal. A mí me gusta estar con ellos aunque no crea en Dios. Aunque no crea en ningún Dios, para mí también es un día importante, porque sé que para ellos lo es. Es tan simple como eso, es tan simple como respetar, es tan simple como permitir que los demás podamos hacer lo que creemos que tenemos que hacer y lo que nos gusta hacer. Por lo menos, insisto, título personal, me gusta hacerlo. Para mí es un día importante y es la función principal de la Señora de los Mercedes, del Rosario. También y en mayo, también y el Día del Patrón, también la salida de la Virgen del Rocío, la función principal. Para mí ya son días importantes, porque me he molestado desde mi agnosticismo en formar parte de esos días, en entenderlos y en compartir días importantes con ellos. Y para mí también lo son. Les invito a hacerlo, porque probablemente también sean días importantes para ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Vasco. Por parte del Grupo Popular. Ay, perdón. Rosalía, señora Abad. Vale, gracias. Bueno, antes de empezar mi intervención que tenía preparada, me ha encantado que se traiga aquí lo de Kichi, lo de su medalla, porque significa que si vemos también lo de la medalla de Kichi, ojalá veamos no la anécdota de la medalla, sino veamos realmente la labor municipal que está haciendo Kichi en Cádiz, cómo está municipalizando los servicios, cómo está dando participación a las personas en Cádiz, cómo está disminuyendo la deuda, cómo tiene un bono eléctrico para ayudar a las familias que no pueden pagar la luz y un largo etcétera, que ya quisiéramos nosotros llegarle a la altura del zapato. Entonces, lo de la medalla podemos estar más o menos de acuerdo, pero no nos quedemos en la anécdota de la medalla, ¿no? Y siguiendo con la intervención del señor León, me parece una total falta de respeto a la religión compararla con el carnaval. Ya en este máximum de libertad que queremos tener, resulta que es igual de importante asistir al carnaval que asistir a un acto religioso. Pues perdone que le diga que a mí, como cristiana que soy, me molesta grandemente que pongamos al mismo nivel el carnaval que la religión. Porque la religión es un estilo de vida, no es un momento de diversión. Entonces, como ya digo, soy cristiana y como cristiana me duele la utilización partidista que se hace de mi religión, de la religión a la que yo dedico mi vida. Entonces veo que constantemente partidos políticos e instituciones utilizan su presencia en determinados actos para ganar votos, para ganar simpatías, para quedar muy bien con la población, porque estamos declarando aquí que somos ateos, que somos agnósticos, pero vamos y faltamos al respeto cuando vamos. Les voy a... Vamos a ver. Esperar. No, vamos. Venga, por favor. Si hay debate y sabéis que después siempre hay
ninguna circunstancia. Lo que pasa es que, claro, cuando se traen debates que afecta a la conciencia de las personas, es normal que nos enervemos, porque cada uno tiene su conciencia. Pero vamos a tratar de llevar el debate lo mejor posible y de respetarnos el turno de palabra, ¿vale? Gracias. Gracias, señor alcalde. Pues decía que soy cristiana y decía que voy a defender esta moción desde mis estudios de teología, que he estudiado 4 años en la Escuela de Teología, que lo puedo acreditar, no como los másteres de alguna gente, y desde ahí voy a defender la moción desde el punto de vista cristiano. En primer lugar, por una parte, la democracia necesita ser laica, es decir, necesita acoger la pluralidad de cosmovisiones, ideologías y sistemas de valores presentes en la sociedad como fruto de libertad de conciencia de las personas. De hecho, los sistemas sociales democráticos se basan en la organización de la convivencia en común desde el pluralismo y, por tanto, no pueden fundamentarse en una única religión, filosofía o ideología. Esta laicidad es propia de la sociedad. Por eso el Estado democrático debe ser garante de esta laicidad, como servicio fundamental a la sociedad y al bien común. El Estado debe ser laico para ser democrático, es decir, debe ser garante del respeto y la promoción del pluralismo y por ello no puede asumir como propia ninguna ideología, filosofía o religión. Y no lo digo yo, lo dice el Sínodo Vaticano. Este Sínodo Vaticano declara que la persona tiene derecho a la libertad religiosa, lo dice el Concilio Vaticano II, en la Dignitatis Humanae, de cualquier libertad religiosa, de libertad para cualquier religión. Nada desea tanto la Iglesia, y sigo con la Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, nada desea tanto la Iglesia como desarrollarse libremente en servicio de todos, bajo cualquier sistema político que reconozca los derechos fundamentales de la persona y de la familia y los imperativos del bien común. Por otro lado, el cristianismo es una religión que contiene unos mensajes y unos valores que influyen en las relaciones sociales. Las personas cristianas actúan en la sociedad desde el hambre y la sed de justicia, pero no tienen un modelo o una fórmula propia para construirla. La buscan en cada coyuntura, modelos y programas para realizar sus valores e inspiración de fondo. No podemos identificar a la Iglesia católica con ningún partido, ni con ninguna ideología, ni con ningún modelo de Estado. La Iglesia es libre y no podemos inmiscuirnos en su vida como institución. La Centesimus Annus de Juan Pablo II dice: la Iglesia respeta la legítima autonomía del orden democrático, pero no posee título alguno para expresar preferencias por una u otra solución institucional o constitucional. La aportación que ella ofrece en este sentido es precisamente el concepto de dignidad de la persona. Y voy ahí. La Iglesia católica propugna que la sociedad y el Estado deben organizarse de forma que sea acorde a la dignidad de la persona o a su vocación, que es la comunión, entendida la comunión como la común unión de las personas. Igualmente, el Estado no debe ser confesional, no debe asumir como propia ni pretender imponer ninguna religión ni ideología, pues tal pretensión chocaría con su servicio al bien común, al negar la libertad de las personas. Por eso, la doctrina social de la Iglesia defiende como rasgo propio de la dignidad humana la libertad de conciencia y como un aspecto fundamental de la misma la libertad religiosa. Esto quiere decir que la Iglesia asume el carácter laico y plural del Estado y de la sociedad, no solo como algo inevitable, sino como un componente esencial del bien común. La pluralidad que nace de la libertad de conciencia es un bien de la sociedad, pues la comunión solo se puede construir desde la libertad y desde la diversidad. ¿Dónde pueden encontrarse entonces la Iglesia o las distintas confesiones religiosas en general en un campo común de colaboración con la comunidad política y con las instituciones? Hablo ahora de la cooperación que decía antes el señor Tarno. En primer lugar, no faltando al respeto, ocupando lugares privilegiados que no nos corresponden como institución. De ahí la propuesta de nuestros puntos de acuerdo. Asistamos a los actos que queramos, pero a título personal.
Trabajemos por el reconocimiento, defensa y promoción de los derechos humanos. Ahí es en la concreción de la dignidad de la persona, ahí podemos trabajar junto a las personas que desde cualquier confesión religiosa o desde su laicismo luchan por lo mismo. La doctrina social de la Iglesia, que es el conjunto de normas que la Iglesia se autoimpone para regular su presencia en la sociedad, que comienza a articularse ya desde el siglo XIX, tiene una serie de principios fundamentales que son los que nos hacen presente a las cristianas y cristianos en la vida pública. No tenemos que limitar la religión al ámbito privado. Debemos participar en la vida pública, pero ¿cómo? Defendiendo la dignidad de la persona, defendiendo la primacía del bien común, defendiendo el destino universal de los bienes, defendiendo la solidaridad, defendiendo la participación social, defendiendo la calidad de vida. Trabajemos ahí, en esos valores. Esos son los puntos de encuentro, no ser lugar privilegiado en las procesiones. La intromisión de los partidos políticos y las instituciones perjudica a la imagen de cualquier iglesia, que no tiene por qué identificarse con ninguno de ellos plenamente. Las religiones en general y el cristianismo en particular defienden valores morales y éticos como el bien común, la importancia de la persona por encima de la economía, la dignidad, la solidaridad, el destino universal de los bienes. Es ahí, en la lucha de la justicia, poniéndonos al lado de los más desfavorecidos, no de los intereses económicos que aplastan a la persona. Es ahí donde hay que estar, donde hay que prestar atención a la Iglesia y no utilizándola con fines partidistas ni desfilando en cofradía en nombre de ninguna institución. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Abad. Por favor, mire usted, es que lo voy a aplicar una vez, ¿vale? Se le pide al público que no haga ninguna afirmación, no es abrupto, ni ningún... No se levante usted, de verdad, que no hace falta que se levante ni estamos nosotros en un cuartel. Pero que sepa usted que trate usted de comedirse en porque no dejamos al público, lo venimos haciendo, expresarse de esa manera, ni afirmativa, ni para reafirmar ninguna posición de ningún grupo. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Señor Tarno, Grupo Popular. Sí, ahora al final te dejo un minuto. Venga. Señor Tarno. Gracias, señor presidente. Me encanta que se hable de la doctrina social de la Iglesia en este pleno. Vengo creyendo y luchando por ella muchísimo tiempo. Pero la moción que ustedes plantean aquí es una falta de respeto. Pero una falta de respeto no a la Iglesia Católica, que tiene más de 2000 años de historia, y es una falta de respeto a convecinos nuestros que generosamente, gentilmente, invitan a los miembros de esta corporación a participar en lo para ellos más importante de su vida. Este ayuntamiento no impone su presencia en ningún sitio. Esta corporación no impone su presencia en ningún acto religioso de esta ciudad. Esta corporación asiste voluntariamente a aquellos actos a los que son invitados, como asisten a numerosos otros actos de otro tipo de instituciones. Yo tengo una ventaja sobre el señor Vázquez y sobre el señor León, que soy católico y que practicante como una parte importante de los miembros de mi grupo, y vamos a esa celebración y ceremonia, además, participando en la comunión, en el concepto de comunión general, porque nos sentimos libremente allí en nuestra casa, que es lo que es. Yo estoy enormemente orgulloso del papel que juegan las parroquias en este municipio. En algunos casos han sido elementos vertebradores esenciales en parte del territorio de Mairena. Yo estoy orgulloso del papel que han jugado las hermandades y que siguen jugando en nuestra ciudad. Yo estoy orgulloso del papel que juegan las órdenes religiosas que trabajan en este municipio. Enormemente orgulloso. Y si las hermanas teresianas me invitan a un acto, evidentemente voy a ir. Para mí la medalla no es lo único importante, llevarla o no llevarla. Para mí
es que se sientan acompañados por lo que ellos creen que es la representación de los ciudadanos de este municipio. Por tanto, ustedes quieren decirnos qué tenemos y cómo lo tenemos que hacer todo. De verdad, es la obsesión por el control. De verdad, yo entiendo. Muchos de ustedes son o han sido militantes del Partido Comunista de España y ahí lo deben de llevar. Ahí lo deben de llevar. Yo comparto además que aquí hay muchas incongruencias. Estoy de acuerdo con ustedes, señora Abad. Mire, es incongruente que el señor Santisteve, alcalde de Zaragoza, vaya a la ofrenda floral de la Virgen del Pilar, que es donde hay muchísima gente, porque eso es un acto para él cívico-religioso, y no asista a la misa posterior, porque claro, yo elijo lo que me interesa, porque es lo que es electoralmente. Él sí que busca los votos, porque posiblemente haya más gente en la Plaza del Pilar que dentro en la Basílica. Pero en vez de representar a todos sus vecinos, ha decidido que los va a representar según les interese. Es verdad que hay partidos políticos que van a las celebraciones religiosas y están permanentemente en la lucha contra la educación concertada católica, permanentemente en la zancadilla de la educación concertada diferenciada que recoge y que acaba de recoger como absolutamente constitucional el Tribunal Constitucional Español. Yo es verdad que entiendo que ustedes estén enfadados porque hay partidos que son claramente contradictorios. Pero yo, que tengo claro el papel que juega la Iglesia Católica en España, que lo ha definido usted muy bien, no por ello, creo que mi presencia en cualquier tipo de ceremonia de carácter religioso, invitado por las organizaciones, sea perjudicial ni ofenda a nadie. Dice el Concilio Vaticano II, en la Declaración Dignitatis Humanae, en su número 2, que la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa. Esta libertad consiste en que todos los hombres han de estar inmunes de coacción, tanto por parte de individuos como de grupos sociales y de cualquier potestad humana. Y esto de tal manera que en materia religiosa ni se obliga a nadie a obrar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella en privado y en público, solo o asociado con otros, dentro de los límites debidos. Este es un derecho que como persona humana tenemos a la libertad religiosa, a poder expresarnos libremente, con el absoluto respeto a la Constitución española. Posiblemente el ejemplo del Estado laico por excelencia, que es el Estado francés, observo con respeto y cariño cómo el jefe del Estado francés se reunió la semana pasada con la Conferencia Episcopal Francesa. Y dijo que entre la República y la Iglesia Católica Francesa hay mucho donde colaborar. Y estamos hablando del Estado laico por excelencia. Por tanto, de verdad, abandonen sus ideas trasnochadas. Dejen de creerse que representan a todos los ciudadanos del pueblo de Mairena. Sean abiertos, escuchen, sean tolerantes y, sobre todo, respeten. Muchísimas gracias, señor Tanno. Señor León. Muy rápido, muchas gracias, señor alcalde. Volvemos al mundo de la filosofía y de la ideología y de las diferentes posturas dentro del cristianismo y dentro del catolicismo, etcétera, y volvemos a la realidad. Señora Abad, de verdad, creo que sí nos corresponde como institución, representantes de todo este municipio, cuando somos invitados a un sitio, ir. El señor Tanno lo ha dicho muy claro, es muy distinto obligar a que nos inviten a que cuando nos inviten vayamos, pero que sí, que es una obligación como representante público que somos asistir a aquellos actos sociales de nuestro municipio. Y cuando digo sociales, son de todo tipo, culturales, deportivos, religiosos. Claro que sí. Feministas. Claro que sí. Cuando nosotros reconocemos a nuestro municipio,
no reconocemos. Aquí está el grupo de los LGTBI, aquí está el grupo de las mujeres, y aquí el grupo de los cristianos, aquí el grupo de los musulmanes. No. Nuestro municipio es un municipio de 47.000 personas trabajando para ir para adelante. Y no empezamos a pensar en los grupos, a menos que sea un nivel meramente estadístico, pensar que nosotros como institución podemos estar representados en algunos sitios y en otros no, creo que es un error. Como institución, voluntariamente puede ir el que quiera, si es que es justo al revés, voluntariamente el que quiera, concejal o no. Pero como institución, los grupos municipales que estamos aquí representando a los 47.000 vecinos, pues claro que sí. Yo le pongo 3 ejemplos, de verdad, no hago más nada. Aquí hay un acto, un día LGTBI, y colgamos una bandera multicolor, porque es un acto LGTBI y esa es su seña de identidad. Y otro día ponemos un lazo rosa, porque hay un acto contra el cáncer. Y otro día podemos poner la bandera morada, cuando el 8 de marzo se hizo las movilizaciones del Día de la Mujer. Y no podemos poner una cruz cuando aquí haya un acto de alguna hermandad. No lo puedo entender, porque son símbolos que representan a los grupos de nuestra sociedad. Tenemos 2 grupos de Boy Scout. Le hemos hecho un reconocimiento hace muy poquito a los 2 grupos de Boy Scout. Uno es católico y el otro no. Nosotros tenemos, el católico está en un local municipal, rezan dentro, tienen cruces puestas. Pues mire usted, no lo sé, de verdad, no lo sé. ¿Hacen un bien con las personas jóvenes de este pueblo? Pues claro que sí, si se lo hemos reconocido. Es que el problema está en que tengan una cruz en el local para decirles que no pueden usarlo o que recen antes de salir de excursión. Señora Abad, es que es muy difícil entender cómo casamos progreso, bien común, democracia y libertad con esta moción. Yo lo siento mucho. Perdonen. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor León. Miren ustedes, en política, si algo le ha enseñado la vida a uno, porque ya además uno cumple años y además se va diciendo cada vez más mayor y entiende además que su vida está muy relacionada a la política. En la mía, en lo fundamental, no ha estado alejado del grado mucho tiempo de mi vida. Alejado del grado no de compromiso personal que tengo, sino de representatividad institucional que tengo. Es decir, yo en mi vida dejo de hacer cosas porque sé que soy el alcalde de Mairena y los ciudadanos necesitan que su alcalde exprese incluso sus situaciones personales e íntimas dignamente. Y eso te lleva, evidentemente, pues a hacer, y quien ha ostentado esta responsabilidad y otras lo saben, a hacer ejercicio de muchísima profundidad con uno mismo y con su familia. Y sobre todo, de una cosa fundamental, a vivir como se piensa y a hacer como se siente. Porque eso traslada una situación de conciencia muy tranquila, sobre todo en el plano más incluso de laicidad que se puede producir, porque sí existen, en una aproximación clara, incluso científica, sí existen divergencias entre laicismo y laicidad. El laicismo siempre ha sido incluso particularmente muy belicoso, como muchas veces los sismos, de los que a veces hay que huir tanto, porque ha sido muy antirreligioso. Y yo soy de los que comparte la laicidad, desde mi visión y de mi profundidad, y como dice la señora Tola, desde el San Antonio de Padua, patrón de Lisboa, que por cierto además tiene colores blanco y verde. Si me lo hubiera mandado otro color, lo mismo, no lo hubiera cometido. Pero por generar no tanta tensión ni tanta divergencia, que tengo también esa obligación como presidente de esta corporación en la que todos estáis representados, nosotros, en este caso el grupo de gobierno y lo que representan los socialistas, no pueden votar que sí, pero por razones obvias. Porque en la primera obligan a ustedes a que esta institución deje de estar representada en actos a los que, alejados incluso de toda religiosidad, hay entidades a las que le invitan. Y tengo que representar a este municipio
no a mi conciencia, a este municipio. Y en conciencia tener la libertad de poder ir o no ir, está claro. Pero agarraos a esa situación es lo que represento. Y son etapas de mi vida por las que además entiendo que existen también otros sacrificios. Pero imaginen ustedes que yo mañana le diga al responsable de recursos humanos, aparte de las cosas que tiene que hacer que la habéis encomendado aquí esta tarde, le diga mañana, Pablo, búscate un trabajador en la RPT que todas las mañanas esté fijándose a ver si hay un trabajador que traiga una bien de Rocío, un llavero, una pulsera de la Hermandad de las Mercedes, de Rosario, lo que sea, que lo ponen ustedes aquí en la moción. Claro, porque lo que no se puede vivir es en la contradicción. En política no se puede soplar y sorber, porque es muy difícil. Y eso sí que es política, electoralismo y demagogia. Porque, insisto, si cabe esa situación incluso de contradicción, la propia contradicción que se han expresado entre la intervención de la señora San Martín y la de la señora Abad, que señora Abad, he escuchado homilía, fíjense ustedes si llevo misa en Mairena, he escuchado homilía con menos profundidad que la que usted ha hecho hoy aquí. Porque ha sido una auténtica homilía bien fundamental, desde su conocimiento además teológico, desde además de profundidad, si cabe, cristiana, de cristiandad. Lo que no cabe es alojarnos después en que la cristiandad no es permisible cuando queremos ayudar a Cáritas parroquiales, porque la caridad, no bien entendida, sino la cristiandad en la que algunos nos movemos, entienden también de la dignidad humana y no se pueden posibilitar a la gente significándola de una manera u otra. Y fíjense ustedes, es que aquí no existe, como bien se dice, una circunstancia de simbología religiosa. Lo que no cabe es tampoco tener sello de un registro del bien patrimonio histórico, si a lo mejor un autor o un creador de Mairena, que resulta que es pintor del clero, quiere venir aquí a hacer una exposición y nosotros digamos que si no, no puede haber una exposición, pues yo qué sé, de la Virgen María del Descendimiento, hoy que vamos todos pegándole blasonazos a ver si cogemos una entrada en la fundación de turno para ver esos magníficos murillos que están repartidos por toda Sevilla en estos días. Ni la titularidad tampoco, de quién lo tiene esos murillos, ni se lo notamos. Y además es que su tercera visión, en la finalidad de los colegios electorales, es que ya se cuida muy mucho esta Administración de que sea absolutamente aséptica. No hay, es que no hay, no se puede decir lo que ya no existe, porque ya dejó de existir esa visión. Aquí se quitan los carteles, la simbología. He llegado a mirar, por cierto, reclamaciones, incluso de su grupo, que no vaya a parecer que este mensaje que colocaron los niños de Mairena más solidaria parezca que es del Partido Socialista o Mairena más... No. Vamos a hacer las cosas por su nombre. Y el adherirse a la red de municipios del laicismo le voy a hacer, que aquí hoy os habéis hartado de leer algunos, y como es el día de la lectura, y algunos leen, no a nivel del Kichi, pues yo tampoco quiero tenerlo, o sea, tampoco quiero competir con el Kichi, en nada. Miren ustedes, dicen, encontrar un número inconmensurable de opciones doctrinarias de grupos confesionales, inscritos o no en grandes religiones, es lo importante. Si hay personas con fe, dispuestas a defender la libertad de conciencia, con todas las consecuencias de no discriminación y no compartimentando la sociedad, bienvenidos sean. Y dice, la condición emancipadora del Estado, de las instituciones, de los servicios públicos y de los ciudadanos, tiene que estar alejado de toda injerencia doctrinaria, de todas. ¿Y saben ustedes quién dice eso? Juan Francisco González Varón, a los que algunos leemos por aproximarnos incluso a estos temas, y es digno representante de esto de Europa laica. O sea, contrario a todo lo que ustedes exponen en esta moción, porque ellos incluso tienen una visión bastante más abierta de lo que le dije. Y termina este hombre diciendo una cosa que creo que es fundamental. Dice, el respeto o es mutuo o es abandono. Y es verdad, porque se están llegando a producir determinados debates en los que no se respeta ni se mira al prójimo con la misma altura de mira de sus convicciones y de su sensibilidad y de su conciencia y de su ideología. Es o tienes mi mirada o no puedes vivir la sociedad
porque mi mirada es la única. Y eso sí que es dogmático y adoctrinario. Y luego les voy a decir una cosa en lo particular. Bajando de los cielos, si me lo permiten. Bajando de los cielos, no asaltándolos. No puedo, ni debo, ni me lo permitiría alejarme de ningún acto como alcalde en el que esté convocado e invitado por mis vecinos. Porque aparte de lo que pasa en esos actos, los vecinos me cuentan sus problemas y yo tengo la obligación de escucharles. Por esa realidad y por esa circunstancia, a veces estas mociones hay que pensarlas mucho antes de traerlas. Muchísimas gracias. Vamos a pasar a la votación. Voto. Ay, perdón, en minuto, Antonio, te damos. Venga, un minuto. De un minuto. No voy a permitir, porque no puedo hacerlo, a ligereza de que nadie me acuse de electoralismo. Algunos pensamos en 2018, en 2017, en 2016 y no solamente en el 2019, como hacen otros. Es más, les aseguro que dentro de 13 meses no me van a ver aquí. No me van a ver aquí, ténganlo ustedes seguro. No, ni aquí, ni allí, ni en ningún sitio. Ténganlo ustedes seguro que no lo van a hacer. Porque algunos actuamos conforme a nuestros convencimientos. Y a ver si la única parte que no han leído, que ha sido esa, hace y confiesan la intención de la moción, que es el miedo a que quienes van puedan verse beneficiados en las urnas, porque es lo que parece. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Bueno, pues queda rechazada la propuesta del Grupo Si se puede en Mairena. Muchísimas gracias, compañeros de corporación.